Hoy viajaremos en el tiempo a una de las sagas más grandes y exitosas de todos los tiempos, Volver al Futuro. Corría el año de 1985 en la tranquila ciudad de Hill Valley. Ahí conoceremos a Marty McFly, nuestro joven músico protagonista, y al Dr. Emmett Brown, un científico inventor. La película inicia con el Dr. Brown avisando a Marty sobre un importante experimento a la 1 AM. Probablemente fue citado a esa hora para que nadie fuera testigo del experimento. Acto seguido, vemos a Marty dirigiéndose a su escuela, donde conoceremos a Jennifer, su novia, y al director de la escuela, quien trata de menospreciarlo, todo por haberse inscrito en un concurso de talentos de la escuela, aunque igual es rechazado porque parece ser demasiado ruidoso. Esto lo afecta un poco, hace que se muestre inseguro por un momento, llegando a decir que ya hasta empieza a hablar como su padre. Al salir de la escuela, Marty se dirige a su casa, y al llegar, podemos ver que el auto familiar está chocado. Justo en este auto planeaba ir de campamento con Jennifer. El choque fue provocado por Biff Tannen, el jefe de George McFly. Pero vamos a comenzar con George, el padre de Marty. Es un personaje bastante inseguro, tímido, que trata de evitar problemas y se muestra bastante despreocupado. Ahora sí, hablemos de Biff Tannen, el villano de la película, un personaje abusivo, intimidante, que se aprovecha de George. Claro, ¡tu zapato, McFly! ¿Qué estás viendo, cabeza de mono? Saluda a tu madre de mi parte. Ahora conoceremos a Lorraine Baines, la madre de Marty, una mujer que parece estar en depresión y con problemas con el alcohol. Nos cuenta la historia de su romance y es que resulta que el padre de Lorraine atropelló accidentalmente a George. Así que al cuidar de George ella se enamoró y en el baile escolar El Encanto bajo el océano lo besó. Pero su matrimonio no resultó como ella había soñado, ya que George es bastante peculiar. ¡Qué bárbaro! ¿Cuántos años tiene? También aparecen en escena los hermanos de Marty McFly, quienes no tienen un papel tan relevante en la historia. Ahora sí, es momento de ver el experimento del Dr. Brown. Marty está listo. Bueno, no estaba tan listo, pero llega gracias a que el Doc lo llamó por teléfono para que llevara una videocasetera y grabara el experimento. Es entonces cuando el Doc muestra su invento, la máquina del tiempo, un DeLorean modificado que, al alcanzar las 88 millas por hora, puede viajar en el tiempo. Aquí se explica cómo funciona la máquina. Necesita una reacción nuclear de 1.21 gigawatts para viajar. Resulta que el Doc había obtenido plutonio de un grupo de libios nacionalistas a cambio de fabricarles una bomba, pero los engañó dándoles fuegos artificiales. El doctor planeaba viajar 25 años al futuro, pero antes de irse se da cuenta de que solo puso una carga de plutonio para ir y le hacía falta otra para regresar. Y es en este momento cuando los libios lo descubren y entonces el Doc es asesinado. Marty intenta escapar y se mete en el DeLorean. Durante la persecución logra superar las 88 millas por hora y el auto viaja en el tiempo. ¿Y a qué fecha viajó? Al 5 de noviembre de 1955, la fecha que el Doc había programado en los circuitos del tiempo porque era un día importante. Fue cuando se cayó y se golpeó la cabeza, lo cual inspiró la idea del condensador de flujo, el artefacto capaz del viaje en el tiempo. Noviembre 5 de 1955, vemos a Marty aparecer en el rancho Twin Pines, chocando accidentalmente contra el granero. Esto despierta a la familia que vive ahí, quienes al verlo piensan que es un extraterrestre, ya que el DeLorean parece una nave para alguien de esa época. El dueño toma su escopeta y está dispuesto a herir al alien, pero Marty sale de ahí a toda velocidad. Ahora vemos a Marty manejando pensando que solo es un sueño y decide volver a su casa, pero al llegar se da cuenta que aún no existe su vecindario y solo hay maquinaria de construcción. Entonces esconde el DeLorean detrás de un cartel y se dirige a la plaza de Hill Valley para buscar al Doc. Y es que no hay nadie más en el mundo que pueda ayudarlo. Llega a la plaza, la misma en la que había estado con Jennifer en 1985. Notamos cómo todo luce diferente, algo que desconcierta mucho a Marty. Decide entrar al café para llamar por teléfono al Doc, pero este no contesta. Justo en ese momento Marty se encuentra con su padre y vemos cómo es víctima de bullying por parte de Biff, el mismo que 30 años después, siendo su jefe, también abusaba de él. Cuando se van, Marty está muy sorprendido de ver a su padre, pero en un momento de descuido este sale del café en su bicicleta y Marty lo persigue hasta un árbol, donde presenciamos como George está espiando a una chica con sus binoculares. Esta chica resulta ser Lorraine. Marty luce un poco decepcionado de su padre. Eres un enfermo, amigo. Pero en un descuido George se resbala y cae a la calle. Marty logra salvarlo, pero es a él a quien atropellan perdiendo el conocimiento. Después de ser atropellado, Marty despierta en la habitación de Lorraine y queda también sorprendido por ver a su madre tan joven. Aún no puede creer que haya viajado en el tiempo. Ambos bajan a cenar y aquí conocemos a toda su familia. En un momento Lorraine intenta coquetear con Marty, pero este sale asustado de ahí tratando de buscar al Doc. Más tarde vemos a Marty llegar a la casa del Doc
explicando que ha venido del futuro en una máquina del tiempo que él inventó. Pero el Doc no le cree, incluso se burla de él. Todo cambia cuando Marty le explica la historia del condensador de flujos, revelando detalles sobre cómo se le ocurrió la idea del condensador, y gracias a esto es que finalmente decide ayudarlo. Ya en casa del Doc, Marty conecta la videocasetera al televisor, y aquí vemos al Doc del futuro explicar que se necesitan 1.21 gigawatts de energía. Entonces el Doc del pasado se alarma explicando que conseguir plutonio es prácticamente imposible, y se quedará en 1955 ya que la única forma de generar tanta energía es con un rayo, y no es posible saber dónde va a caer uno. ¿O sí? En realidad sí es posible si vienes del futuro. Afortunadamente Marty conoce la fecha exacta de uno, y es que mientras estaba en la plaza en 1985 una señora se acercó con Marty y Jennifer para salvar la torre del reloj, ya que no funcionaba desde que un rayo la alcanzó. Gracias a esto, ahora existe un plan para regresarlo a su época. El próximo sábado por la noche voy a enviarte de vuelta al futuro. Pero antes el Doc advierte que no se debe interferir con ningún evento para no causar cambios en el futuro. Desafortunadamente la historia ya cambió, y es que Marty fue atropellado y no su padre. Vemos que Marty y sus hermanos están empezando a desaparecer. Así que ahora tendrán dos misiones. La primera es canalizar el rayo al DeLorean para regresarlo a su época, y la segunda es hacer que sus padres se enamoren, todo antes del sábado. Diablo, qué difícil me la pusiste. Muy temprano Marty y el Doc visitan la escuela con la esperanza de resolver el problema. Marty trata de presentar a George con Lorraine, pero es completamente ignorado, y es que ella parece estar interesada en Marty, así que necesitan idear una forma de reunirlos en algún evento. En ese momento Marty recuerda que sus padres se dieron su primer beso en el baile del encanto bajo el océano, por lo que deciden que George debe invitarla al baile. Marty trata de convencerlo, pero George insiste en que no está listo y le dice: Y ni tú, ni nadie más en este planeta me obligará a cambiar de parecer. Entonces a Marty se le ocurre entrar a su habitación en plena madrugada vestido con su traje antirradiación y sus audífonos, haciéndose pasar por Darth Vader, amenazando con derretirle el cerebro si no invita a Lorraine. Podrás cuestionar sus métodos pero no sus resultados, y es que vemos a George correr desesperado buscando la ayuda de Marty, así que Marty le ayuda con unas palabras. Una vez listo, George entra al café y comienza a hablar con Lorraine diciéndole que es su destino. Todo iba saliendo más o menos bien hasta que llega Biff para intimidarlo. Marty se ve forzado a intervenir, así que le pone el pie y lo golpea. Acto seguido sale de ahí iniciando una persecución en la que Biff está dispuesto a atropellarlo, pero nuestro protagonista se las ingenia y logra que Biff termine chocando su auto contra un camión de estiércol. Desafortunadamente esto solo hace que Lorraine se interese más en Marty. Más tarde, en la casa del Doc, vemos el plan en una maqueta. Canalizar un rayo por medio de un gancho mientras Marty está en el DeLorean a 88 millas por hora para regresar a su época. Justo en ese momento, Lorraine llega para invitar a Marty al baile. Marty le pregunta si George no la ha invitado, pero ella menciona: Yo creo que un hombre debe ser fuerte y que debe defender su propio honor. Esto termina dándole una idea a Marty. El plan consiste en ir al baile con Lorraine y hacer que George la rescate. Marty hará que Lorraine se ponga furiosa haciendo algo indecente. ¿Quieres decir que vas a tocarla en...? No, George. Es una actuación. Pero George no parece convencido y dice que está muy asustado. Entonces Marty le recuerda la frase más importante de toda la película: si usas más tu fuerza de voluntad, lograrás lo que quieras. Y así llegamos a la noche del baile, la misma noche en la que caerá el rayo sobre la torre del reloj. Vemos al Doc haciendo los últimos ajustes en la plaza, mientras se despide de Marty, un poco nostálgico imaginando que viajará en el tiempo. Entonces Marty recuerda que el Doc será asesinado y no podrá hacer ningún viaje, así que intenta advertirle. Pero el Doc no quiere escuchar nada sobre el tema. Entonces Marty no tiene más opción que escribirle una carta explicando lo que sucederá. Esto con el fin de que el Doc tome precauciones y la deja cuidadosamente en el bolsillo de su abrigo. Ahora es momento de ver a Marty y Lorraine llegando al baile. Se le ve un poco nervioso debido a lo que va a hacer, así que después de un poco de charla y darse cuenta que Lorraine no es tan correcta como decía ser, esta se lanza sobre Marty y lo besa. Y en ese momento Lorraine se da cuenta que sucede algo extraño. Algo está mal. No sé qué es. Justo en ese momento aparece Biff tratando de vengarse por lo que le hizo a su auto. Así que saca a Marty a la fuerza, es golpeado y encerrado en la cajuela del grupo musical. Biff se da cuenta que Lorraine también está en el auto, así que decide meterse con ella para aprovecharse. Acto seguido vemos a George corriendo hacia el estacionamiento decidido a seguir con el plan que tenía con Marty. Oye, tú, quita tus sucias manos de... Pero cuando llega se encuentra con Biff, algo que no esperaba. Biff le ordena que se vaya, pero Lorraine pide ayuda. Es ahí cuando George por primera vez se llena de valor. Biff sale del auto dispuesto a confrontarlo y le tuerce el brazo. Lorraine trata de ayudarlo, pero Biff la derriba y esta cae al suelo. Al ver esto, George logra reunir coraje derribando a Biff de un solo golpe, dejándonos a todos sorprendidos.
Mientras tanto, Marty logra salir de la cajuela, pero uno de los músicos se lastima la mano al ayudarlo, así que necesitan a alguien que toque la guitarra. Afortunadamente Marty es guitarrista y sube al escenario para tocar, ya que se da cuenta que aún siguen desapareciendo de la foto. Esto es porque sus padres aún no se han besado y si eso no sucede, desaparecerán. Lorraine le pregunta a George si no la va a besar, pero parece que aún es inestable su nueva personalidad, así que duda, y es en ese momento que alguien aparta a George de Lorraine. Marty comienza a sentirse débil, cada vez más transparente, está desapareciendo de la existencia. Pero justo en el momento más crítico vemos como George reafirma su valentía y besa a Lorraine, restaurando así la línea temporal. En ese instante Marty vuelve a la normalidad lleno de energía. Gracias a esto nos regala una de las escenas más icónicas del cine, la interpretación de Johnny B. Goode. Terminando el baile, Marty se despide de sus padres mencionando que ha sido muy educativo, satisfecho de haber logrado su misión y se prepara para volver a su línea temporal. Después del baile vemos a Marty llegando a la plaza, es hora de volver al futuro. El Doc programa la máquina del tiempo para regresarlo a 1985 y le explica que trazó una línea blanca a partir de la cual debe acelerar el DeLorean cuando suene la alarma. Pero mientras se preparan el Doc se da cuenta de que Marty le dejó una carta en el bolsillo y decide romperla ya que no quiere saber nada del futuro. Marty intenta explicarle que su vida depende de eso, pero en medio de la discusión un árbol cae y desconecta el cable del reloj. El Doc debe arreglarlo de inmediato, así que sube a la torre y lanza una cuerda para reconectarlo, pero el tiempo se acaba. Marty debe colocarse en la línea antes de que suene la alarma. El Doc lucha contra el viento tratando de unir los cables mientras el rayo está a punto de caer, y en el último segundo lo logra. El rayo impacta justo en el cable, la energía viaja hasta el DeLorean y Marty es enviado a 1985. Ya en su tiempo, Marty regresa 10 minutos antes del momento en que asesinan al Doc, con la esperanza de salvarlo, pero no contaba con algo, y es que el DeLorean tiene un fallo en la marcha desde que inició la película. A pesar de eso, Marty corre con todas sus fuerzas hasta el centro comercial, solo para presenciar nuevamente cómo le disparan al Doc. Pero entonces llega la gran sorpresa, el Doc está vivo. Había leído la carta y decidió ponerse un chaleco antibalas, salvando así su vida. Todo salió mejor de lo esperado, no solo salvó al Doc, sino que su regreso le traerá más sorpresas. Al despertar, Marty nota que su casa luce diferente. Su hermano Dave, que antes trabajaba en un Burger King, ahora viste traje. Sus padres parecen felices con una relación más sólida. Por otro lado, vemos que Biff ahora es quien encera el auto de George. Además, George se ha convertido en un escritor famoso, repitiendo aquella frase que marcó toda la historia. Siempre lo he dicho, si usas tu fuerza de voluntad podrás lograr lo que sea. Esa frase fue la que el Doc le dijo a Marty, la misma que Marty usó para motivar a George, y la que al final George transmitió a sus hijos. Nos demuestra algo muy importante, el poder que tienen los padres sobre el destino de sus hijos. Al inicio de la historia, la familia McFly se notaba desmotivada, pero al cambiar la personalidad de George, todos fueron más seguros de sí mismos, así que si tienes hijos, motívalos, inspíralos y haz que te enorgullezcan, porque la mitad de ese trabajo depende de ti. Bueno, eso ha sido todo, si te gustó el video dale like, suscríbete y nos vemos en el futuro.